La segunda carta del apóstol Juan. Él menciona a una señora al principio. ¿Quién era esta señora? Y también nos dice que no debemos apoyar a los falsos maestros. Pero ¿qué pasa si uno de esos personas que creen en otra religión o doctrina es uno de mis familiares? ¿Le abro las puertas de mi casa o no?
Estas y otras preguntas vamos a estar estudiando hoy en el estudio bíblico de los miércoles en Segunda de Juan. Muy buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes de todas las edades, al estudio bíblico de los miércoles. Estamos aquí estudiando hoy la segunda carta de Juan, y para eso tengo, como siempre, ya saben a quién tengo aquí, ¿verdad? Al pastor Luis David. Y miren quién regresó, qué felicidad. Tenemos a Luis de vuelta con nosotros. Will. Will, dije Will. ¿Qué dijiste Luis? Pues tenemos a Luis y a Will. Y qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a estar estudiando la segunda carta de Juan. Y bueno, la primera pregunta, como le hemos estado haciendo en Primera de Juan, es, pastor, ¿de qué trata la segunda carta de Juan? Cuando llegas a la segunda carta de Juan, te das cuenta de que es bien corta. Sin embargo, muy poca gente la ha leído, lamentablemente, ¿no? La verdad, pueden leerla en 2 minutos, 3 minutos, y pueden estar bastante familiarizados con esta carta. Ahora, cuando la lees, te das cuenta de que especialmente Juan en esta carta está lidiando con un problema. Y es el mismo problema, uno de los mismos problemas que estaba en Primera de Juan. Y es estos falsos maestros que estaban entre los hermanos. Estos falsos maestros eran herejes que estaban negando que Jesucristo vino en carne. O sea, que Jesucristo fue realmente humano. No sabemos exactamente cuál fue su enseñanza, pero probablemente estaban enseñando que fue una aparición de Dios o una teofanía, una forma de Dios manifestarse sin carne, sin tomar forma humana como tal, sino una apariencia. Ahora, esto hace que se distorsione la identidad de Cristo. Entonces, ¿qué hace Juan, el apóstol? Escribe una pequeñísima carta pidiéndole a los hermanos que por favor dejen de estar apoyando a estos falsos maestros, hospedándoles en sus casas, quizá ayudándoles económicamente, facilitando el trabajo de los anticristos, que por favor se abstengan de eso, que se mantengan aferrados a la verdad. Eso es lo que dice Juan en esta pequeña carta. Es como que un saludo caluroso, pero también una advertencia de que por favor ya dejen de estar haciéndole la vida más fácil a estos anticristos que están corrompiendo el evangelio. Entonces Juan está diciendo que nuestro amor debe ser sabio y por lo tanto es un amor que está lleno de verdad y que sabe discernir el error, ¿no? Así es. Y como dices, es solo un capítulo esta carta de Segunda de Juan. Y la segunda pregunta entonces que te quiero hacer a ti, Will, es ¿cuáles son algunos consejos que debemos tener en mente para leer con más entendimiento Segunda de Juan? Sí, bueno, unos consejos no solamente para Segunda de Juan, sino para cualquier carta. Nosotros tenemos que tener en mente que la mayoría de las cartas fueron ocasionales, que hubo un evento específico o circunstancias específicas que llevaron a Juan a escribir esta carta. Entonces tenemos que tener en cuenta que hubo un grupo de herejes, que muchos eruditos piensan que son los gnósticos, que estaban negando la encarnación de Cristo. Lo dice de manera explícita en versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces, esto es la ocasión por la cual Juan está escribiendo esta carta. Y hay quizá 2 enfoques teológicos que Juan destaca en la carta, que son el fundamento de su instrucción. Juan está preocupado primeramente por su amor, ¿no? Y segundo, por la verdad del evangelio, que es un evangelio exclusivo, solamente mediante la confesión apostólica que Cristo vino en la carne, la gente puede ser salva. Entonces hay que tener en cuenta que Juan está destacando el amor y la verdad, que no se pueden divorciar, no se pueden separar. La verdad sin amor no es la verdad bíblica. Y el amor sin la verdad no es amor bíblico.
Se tienen que unir así como en la encarnación de Cristo. Dice Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, eso es importante, considerar el contexto y el énfasis de Juan, que el amor y la verdad son lo que le está llevando a instruirles específicamente en este contexto. Me gustó eso que dijiste, que la verdad y el amor van juntos, van de la mano, porque hoy en día se dice, no, es que si amas, entonces tú vas a aceptar todo tipo de doctrinas y religiones. Y no, aquí estamos viendo también en Primera de Juan que el amor va a poner la verdad primero, antes que comprometer la verdad y el evangelio. Muy bien, áreas difíciles de interpretar en esta carta. Will, vemos que Juan se presenta como el anciano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué él se refiere a sí mismo como el anciano? Bueno, no hay evidencia clara en el texto mismo que nos diga una respuesta fácil. Juan dice que es anciano porque solamente es su posición como líder, aunque puede ser cierto. O tampoco dice que Juan es anciano solamente por su edad, aunque sí sabemos por su edad, era anciano de edad. Puede ser una combinación de las dos cosas, puede ser simplemente que la mayoría de los hermanos lo conocían como el anciano, que en griego es presbúteros, que es el mismo término que se usa para hablar del oficio pastoral, ¿no? En la mayoría de las menciones en la Biblia del oficio pastoral no se habla con la palabra pastor, de hecho se usa la palabra anciano en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay una sola respuesta fácil, tiene que ser esto, pero puede ser o una combinación de su edad y de su función apostólica como líder de las iglesias, o puede ser una de las dos. Digamos, estaba como diciendo, el pastor les escribe, ¿no? Como el líder de la iglesia. Sí. Puede ser el líder de las iglesias o el líder que ayudó a fundar la iglesia. Es en específico. Específicamente, lo conocían como anciano de esa iglesia antes de que él se fuera a otra iglesia. Puede ser. Ok. Y luego, pastor, dice el anciano, o sea, Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Quién es esta señora de la que se habla? Señora. Ok. Pues la carta comienza un poquito extraño, ¿no? Diciendo como el anciano, a la señora. Ahora, como dice Will, realmente no sabemos con 100% de confianza por qué Juan está eligiendo usar estas palabras o esta forma de llamarse a sí mismo y a la iglesia señora, ¿no? Juan, cuando habla de la señora, está hablando de la iglesia como una metáfora de la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, y a sus hijos, aquellos que han sido salvos, ¿no? Por medio del ministerio de la iglesia igual, a quienes yo amo en la verdad. Otra vez esta palabra verdad es central en la teología de Juan, en todas las cosas que escribió Juan, en el Evangelio, en las 3 cartas. Siempre habla de la verdad y es un tema complejo, pero quizá algo sencillo que tú puedes tener en tu mente es que cada vez que Juan menciona la verdad, su mente está yéndose a Jesucristo, su mente está yéndose quizá al Evangelio, su mente está yéndose a toda esta revelación de Dios en Cristo, en el nuevo pacto, en todas las cosas que ha hecho la nueva era del Mesías, ¿no? Esto que es el cristianismo, es la fe cristiana, ¿no? Entonces, vemos que él está mencionando a la iglesia, simplemente está diciendo como cuando Pablo dice Pablo a la iglesia que está en Filipos, así está diciendo Juan, el anciano, es decir, el apóstol Juan, a la señora, es decir, a la iglesia. Ok, entonces en esta ocasión la señora es la iglesia y sus hijos son los miembros de la iglesia, ¿no? Ok, muy bien. En el versículo 8 dice, déjame leerlo, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces la pregunta que obviamente surge es, ¿se puede perder la salvación? ¿O a qué se refiere con el fruto de vuestro trabajo? Y como que si no
se te va. Sí, otra vez, yo creo que el contexto histórico es muy, muy importante en esta carta y debemos, antes de responder esta pregunta, ¿no? Uno debe entender, ok, ¿cuál es la relevancia de lo que está diciendo Juan para los lectores originales? Y la relevancia es que hay maestros falsos que están tratando de desviar la fe de los cristianos y corrompiendo el evangelio. Por lo tanto, tengan cuidado de que todo el trabajo que nosotros hicimos como apóstoles, dice Juan, que realmente ustedes terminen desviándose o dejando que ese evangelio se corrompa y al final que toda esa obra haya sido en vano, ¿no? Ahora, yo creo que surge de este contexto, si lo puedo poner en una frase, lo que Juan está diciendo es: deben mantener su profesión de fe en Jesucristo, ¿no? Si una persona niega al Señor Jesucristo, se aleja de la fe en el Señor Jesucristo y en el Evangelio bíblico, entonces esa persona, por más años que haya estado en la iglesia, demuestra que no tiene a Dios. Dice aquí el texto, el versículo siguiente, pero vamos a leer por ejemplo, desde el 7, ¿no? Dice el texto: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, que él define como el Padre y al Hijo. Entonces, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ese es otro tema que vamos a hablar ahorita. Pero ese es el contexto, y Pablo de una vez, el apóstol Juan está dando de una vez la respuesta. Él no está diciendo: ustedes son verdaderamente salvos y aún así corren el peligro de perder su salvación. No, él dice: aquellos que niegan y no perseveran y desechan el evangelio, demuestran que ellos no tienen a Dios, demuestran que ellos no han sido salvos. Entonces viene esta pregunta que es muy, muy importante en los círculos cristianos en todo el mundo, y yo la he escuchado bastante también en Latinoamérica, y es: ¿se puede perder la salvación? ¿No? Ahora, nosotros claramente decimos en esta iglesia: no, la salvación genuina no se puede perder. Sin embargo, hay personas que les incomodaría esta respuesta y dirían: oh, entonces ellos están enseñando que un cristiano puede pecar todo lo que quiera, puede hacer todo lo que quiera, irse al mundo y aún así va a ser salvo. Y entonces una frase que han usado para despreciar esta enseñanza de que la salvación genuina no se pierde es esta frase de salvo siempre salvo, ¿no? Entonces ellos creen salvo siempre salvo. Esta iglesia de Jaime en Español cree en salvo siempre salvo. Quiere decir que esta iglesia de Jaime en Español les anima a los cristianos a pecar y a vivir como quieran y aún así confiar que son salvos. Porque salvo siempre salvo. Y la respuesta es no. Eso no es lo que nosotros enseñamos, eso no es lo que la Biblia enseña. Cualquiera que enseñe eso no conoce la palabra, y cualquiera que enseñe eso está en contra del Espíritu Santo que nos guía a la santidad, no al pecado. Ahora, yo jamás he conocido a algún pastor que enseñe eso. Nunca he conocido a un pastor que enseñe a su iglesia: ustedes pequen todo lo que quieran, ¿no? Y van a ser salvos. Jamás. Eso es un mito, eso es una caricatura, eso yo nunca lo he visto ni he escuchado a ninguna iglesia que de verdad lo haga.
He escuchado que iglesias le han acusado de hacer eso, pero realmente no lo hacen. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Bueno, la respuesta bíblica y la respuesta que el apóstol Juan da una y otra vez es que la salvación genuina no se puede perder. Ahora, hay personas que en apariencia muestran como si se hubieran convertido, como si hubieran sido salvos, como si ellos tuvieran a Dios. Pero Juan está diciendo, cualquiera que se extravía, 2 de Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces eso es muy importante entender que otro versículo que dice en 1 de Juan es que salieron de nosotros porque no eran de nosotros y salieron de nosotros para que se demostrase de que no eran de nosotros. Esa es la respuesta bíblica. Entonces, para poner un ejemplo, si tú tienes un amigo que está viniendo a la iglesia, está asistiendo a la iglesia y lo ves emocionado y lo ves leyendo su Biblia y lo ves compartiendo el evangelio, y dices, wow, mi amigo es cristiano, y unos años después ves que negó a Cristo, ves que negó el evangelio, ves que se fue al mundo, tú puedes decir con toda seguridad, ha negado a Cristo, ha negado el evangelio. Esta persona nunca fue genuinamente salvo, nunca conoció realmente al Señor, no tenía a Dios en él y la simiente de Dios, de la que hablamos en 1 de Juan. Entonces, para terminar, simplemente quiero darte 3 respuestas o 3 argumentos que quizá pueden convencerte si no estás convencido de esta doctrina bíblica, o pueden equiparte si estás convencido pero no sabes cómo defender esta doctrina bíblica. El primer argumento para defender que la salvación genuina no se pierde es decir que Dios promete vida eterna a quien se arrepienta y crea en Jesús. Pero la vida eterna no puede acabarse si no fuera eterna. Eso es importante. Las palabras bíblicas importan. Dice vida temporal, vida que perece, vida que se acaba, vida que se pierde. No, es vida eterna. Algunos versículos, quizá Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 6:40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Entonces, primero, la vida que tenemos es vida eterna, por eso no puede perderse, no puede morir. Segundo, Dios nos asegura que estamos en sus manos y no nos dejará ir. Es decir, Él es el que sostiene nuestra salvación. Nosotros no sostenemos nuestra salvación en nuestras manos, sino que Dios sostiene nuestra salvación en nuestras manos. Juan 10, 27 y 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela de las manos. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie me las puede arrebatar. Y en tercer lugar, Dios se ha comprometido a completar la obra que comenzó en nosotros. Eso está en Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Romanos 11:29 dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Y más versículos que hablan de que la obra que Dios comenzó en aquellos que han sido salvados genuinamente, que han nacido de nuevo, Él no la va a echar a perder, Él no la va a dejar que muera, sino que Él hará que persevere hasta el final. Entonces, para ponerlo de una manera, lo he puesto de una manera negativa, es decir, diciendo el que es salvo genuinamente no puede perder su salvación.
de una manera positiva, puedo decir, el que es salvo genuinamente, Dios lo va a hacer perseverar fiel, creyendo en el Evangelio, todos los días de su vida hasta que muera. Es decir, eso es lo que nosotros creemos, que Dios es suficientemente poderoso como para mantener su palabra y sostener a aquellos que han creído en Él y han sido genuinamente salvos, perseverando hasta el fin. Sí, yo de la manera en que lo he oído es que si eres salvo, no puedes perder tu salvación. Y si te alejaste y te fuiste completamente, es que nunca fuiste salvo en primera instancia, desde el principio. Bueno, vemos en el versículo 10, ahora pasando a otro tema, déjame lo leo, dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, Will, supongamos que va a ser Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos o Navidad, y yo quiero que vengan todos mis familiares. Pero el problema es que mi tío Carlos es católico romano, mi tío Juan es mormón y mi tío Pedro es testigo de Jehová y la tía María es adventista del séptimo día. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás yo les abro las puertas de mi casa, que yo les digo, no, ni se aparezcan por aquí. ¿Qué quiere decir este versículo? Que no les digas bienvenidos ni les abras las puertas de tu casa. Sí. Bueno, gracias por preguntar, y es una pregunta importante porque queremos ser fieles a la palabra de Dios. Primero hay que entender, antes de buscar aplicar el texto a tu contexto, queremos entender el contexto en el cual se escribió este mandato, ¿verdad? En este contexto, la iglesia probablemente era una iglesia de casa, una iglesia que se congregaba, se reunía en una casa. Entonces, Juan les está diciendo: no reciban a estas personas, estos falsos maestros, en su iglesia, en su casa, que probablemente era la iglesia misma, ¿verdad? Entonces está diciendo, no actúan como si estos fueran tus hermanos, no actúa como si fueran cristianos, y no apoyes el ministerio de estos falsos maestros, no apoyes que la mentira se siga propagando. Y no escuchen la mentira en su propia iglesia, porque estos falsos maestros llegaban a casas y predicaban estas herejías, que Cristo no vino en la carne, lo cual lleva a la condenación eterna si uno rechaza a Cristo. Entonces, eso es lo que está comunicando. No apoyes el ministerio de estas personas, no recibas a estas personas en la comunión de la iglesia. Ahora bien, en tu caso es un contexto diferente. Tu casa no es la iglesia. Tu casa es un lugar donde tú quieres compartir el evangelio con esas personas que quizás las personas no son falsos maestros, son personas que han sido llevadas por falsas enseñanzas. Y es una diferencia, una persona engañada por los falsos maestros y un falso maestro mismo. Entonces, te digo, sí, recibe a esas personas en tu casa, compárteles el único evangelio bíblico, que Cristo sí vino en la carne, que Cristo sí vino y es el único camino a Dios, y recíbelos en tu casa sin problema. Ahora bien, si me preguntas si tu casa es una iglesia, en tu caso no lo recibas en tu casa. Pero si tu casa simplemente es un lugar donde estás compartiendo con familiares en Navidad, sí, invítalos a tu casa, está bien. Queremos que esas personas sean salvas, queremos que Dios les dé la revelación de Cristo, y eso viene mediante la locura de la predicación. Okay. Sí, bueno, también debemos entender que, pues, en el contexto, los viajes en la antigüedad no eran como hoy en día, que una persona puede venir desde Argentina, venir aquí a la ciudad, predicar y en la noche ya estar en un vuelo de regreso a Argentina, ¿no? En la antigüedad, viajar era algo que tomaba bastante tiempo, y lo cual requería la ayuda y el hospedaje de personas. Entonces, incluye el hecho de que ellos están hospedando a estos falsos maestros, ellos están sosteniéndolos momentáneamente mientras que van pasando por ahí y viajan a otro lado. Y Juan está haciendo algo muy estratégico, y es que si estos maestros falsos
ya no tienen esas puertas abiertas de la comunidad cristiana en donde se van a quedar a comer, donde se van a quedar a dormir, donde los reciben como misioneros y pueden estar viajando como los apóstoles hacían también. Si ellos ven que más y más y más comunidades o vecindades o pueblos o ciudades no encuentran dónde quedarse a dormir o a comer y nadie que los hospede, entonces ese ministerio de los anticristos va a ser detenido, por así decirlo, por causa de la falta de apoyo, ¿no? Y entonces o sea, el no recibirlos en sus casas y el no hospedarles iba a ayudar a que muchísimas otras personas no se desviaran de la fe. Ahora, eso es en el contexto de esta época. Nosotros sacamos principios de esta ocasión muy especial, principios bíblicos de sabiduría que son bien difíciles de aplicar a toda la diversidad de contextos que tenemos nosotros. Entonces yo quiero ponerte algunos ejemplos de este principio. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos hablando de falsos maestros que salieron de tu propia iglesia, que se fueron llamados al arrepentimiento, que probablemente esto pasó, que fueron llamados al arrepentimiento, que pasaron por todo un proceso de disciplina pidiéndoles que por favor no corrompieran el evangelio, y sin embargo no lo hicieron, siguieron en su falsa doctrina, y la iglesia termina expulsándolos de la iglesia, como en Primera de Juan decía que salieron porque se mostró que no eran de ellos, habían corrompido el evangelio. ¿Será que es buena idea que la misma iglesia, los mismos hermanos, sigan hospedando a esos falsos maestros que se han excomulgado de la iglesia? La respuesta claramente es no. ¿Por qué? Porque esa actitud se ve muy bonita, ¿verdad? Es como que, bueno, pero yo soy bueno con toda la gente. Pero no le ayuda a esos falsos maestros a darse cuenta que lo que ellos hicieron es realmente de condenar, y lo que ellos hicieron realmente amerita arrepentimiento. Que no es que todo está bien, bueno, somos amigos. La función de la iglesia, una vez que ha expulsado, por así decirlo, a un falso maestro, es llevarle el arrepentimiento, recordarle que debe arrepentirse, ¿no? Y la actitud de decir, ¿sabes qué? Bueno, la iglesia te echó, pero yo te recibo, mira, vente a mi casa todos los días, está bien, no hay problema, ellos son así, vamos, nosotros estamos amigos. Tú estás diciendo, ¿sabes que no pasa nada? Continúa en tus doctrinas, continúa en la corrección del evangelio, y yo te voy a bendecir y todos te vamos a abrazar, y continúa en ese error, mientras que Dios nos invita a decir, no, impulsa el arrepentimiento. Pero eso es un caso específico. Si hay otros casos, como estaba diciendo, si es un familiar, y la verdad lo único que vamos a hacer es compartir en la Navidad o en Thanksgiving o el 4 de julio, no sé. No hay absolutamente nada de malo en compartir con personas de diferentes creencias, siempre y cuando tú entiendas que tu trabajo es llevarles a Cristo, es mostrarles la verdad, es también proteger tu propio corazón. Y bueno, muchas veces ese evangelismo, ese testimonio se da en un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Muchas veces es alguien desconocido, quizás un testigo de Jehová, y quizá uno está tratando de decirle, oye, una muestra de amabilidad simplemente porque yo quiero después regalarte quizá algún libro que yo tengo por ahí, quizá invitarte a alguna actividad de la iglesia que yo tengo, quizá alguna forma en la que yo quiero invitarte a considerar el verdadero evangelio, ¿no? Pero son situaciones muy diferentes. Lo que más tú necesitas saber es cuál es esto en el contexto, orar por sabiduría y ver tu propia situación, cómo lo aplicas a tu vida. Entonces, en el contexto original, como dijeron ambos, eran
predicadores itinerantes que iban de iglesia en iglesia, se quedaban ahí, les daban de comer y todo. Y entonces Juan les está diciendo, no lo recibas, no apoyes su ministerio. En cuanto a nuestros familiares, no hay ningún problema, podemos recibirlos, podemos intentar ganarlos para Cristo. Y muy diferente, como dices, gente que salió de la iglesia, que decía ser de los nuestros y se fue para seguir una falsa doctrina. A ellos son a los que también tenemos que mantener distancia. Con el deseo de que vuelvan al arrepentimiento. Sí, distancia o si hay un encuentro, recordarles el llamado al arrepentimiento. Claro, por favor, arrepiéntete, ven al evangelio. Ok, excelente. Ahora, Will, ¿cómo es relevante esta carta para nuestras vidas? Bueno, es muy relevante para nuestras vidas porque vivimos en un contexto en el cual hay muchos falsos maestros y nosotros vemos el principio de Juan, de la convicción de la verdad y el amor que no se pueden dividir, no se pueden divorciar. Y nosotros queremos ser personas amorosas y personas de la verdad en nuestro contexto. Y enfrente de todas estas falsas enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad, de los testigos de Jehová, de los mormones, de tantas distorsiones del Evangelio, hay más distorsiones que nombres. Y cada rato la gente está inventando religiones nuevas, enseñanzas nuevas que van en contra de la Biblia. Nosotros debemos siempre tener cuidado de lo que escuchamos, escuchar siempre con discernimiento, con nuestra Biblia abierta, escuchando el consejo de otros hermanos también que saben interpretar la Biblia, de los pastores. Debemos siempre tener cuidado de no participar de los ministerios de los falsos maestros. Igual, hay muchos falsos maestros que en tiempo de pandemia se están aprovechando para decirle a la gente, si tú ofrendas a este ministerio, Dios te va a sanar, Dios te va a curar, Dios te va a proteger de la COVID. Hay falsos maestros que están diciendo cosas así y que van a seguir aprovechando las circunstancias. Entonces tenemos que tener cuidado de no apoyar el ministerio, no darle ni un centavo a esas personas. En cambio, lo que queremos hacer es evangelizarles, predicarles la verdad y cuidar la iglesia de su influencia, cuidar los miembros de la iglesia de esas falsas enseñanzas que pueden destruir sus almas. Sí. Entonces nada, debemos siempre buscar ser fieles al evangelio bíblico, al testimonio de los apóstoles, al testimonio de 2000 años de la historia de la iglesia que nos ha ayudado a entender qué es la ortodoxia y qué no es la ortodoxia. Y este evangelio que mencionas también, como vimos aquí, que si hemos sido salvos, perseveraremos, la perseverancia de los santos, y no nos perderemos, y eso nos da paz, ¿no? Saber que el Señor nos tiene en su mano y nadie nos arrebatará de la mano del buen pastor. Se acabaron las preguntas, pero quiero volver al anterior porque yo tengo otro escenario, otra pregunta acerca de lo de los falsos maestros, recibirlos o no recibirlos. Supongamos que viene a la puerta un mormón, un testigo de Jehová, y nos ofrecen darnos un estudio bíblico. ¿Qué hacemos? ¿Los mandamos a volar o les decimos, sí, pásenle? Te voy a decir cuál es lo que yo hice cuando llegaron los mormones a mi casa y los testigos y yo no sabía nada. Les dije, no, ahorita no, vengan en 2 semanas. Hice una cita, me preparé y entonces fue que lo recibí, pero listo. ¿Crees que es sabio o si no estás preparado, mejor diles que no, que se vayan? ¿Qué debemos hacer en esa circunstancia? Bueno, yo creo que deben orar por sabiduría. Deben hablar con su pastor. No, es una pregunta muy compleja en la que yo quiero darte quizá una respuesta en el que no lo tomes como esta es la palabra de Dios. Es lo que yo pienso que es lo más sabio, y lo que yo pienso que lo más sabio es que tú te conozcas a ti mismo. Si tú eres una persona que está comenzando a conocer la Biblia, si eres una persona que apenas está tratando de entender el evangelio bien y está caminando en sus pasos de tener no solo un conocimiento, sino una convicción de la verdad del evangelio, de la verdad de la sana doctrina, por favor,
no tomes un estudio bíblico con testigos de Jehová, con mormones, con ninguna otra persona. Toma un estudio bíblico con tu pastor, toma un estudio bíblico con líderes de la iglesia. Si tú eres una persona que tiene ya convicciones formadas de qué es la sana doctrina, de qué es el evangelio, quizá considera cosas diferentes, ¿no? Quizá haz lo que hizo Kevin, ¿no? Dile, ¿sabes qué? Quizá ahorita no, quizá en tal fecha. Y yo te invito a que quizá no lo hagas solo. A que en esa fecha cierto. Tú invitaste a otra persona que sabes que es quizá más madura que tú, o quizá que sabes que conoce la palabra muy bien, o sabes que es una persona que Dios usa para evangelizar muy bien. Y cuando ellos vengan, que tú puedas no estar solo y estar con otra persona que también te va a pedir cuentas o te va a observar en la forma en la que tú tomas quizá la falsa enseñanza que tengan ellos, ¿no? Entonces, la verdad, si eres un pastor, ábrele la puerta. Y bueno, si eres un pastor instruido y preparado, por supuesto, ábrele la puerta y quizá dile, ¿sabes qué? Sí, vamos a sentarnos, pero solamente 2 semanas o algo así. Ayudándoles a entender que no... Tú tienes que ser sincero. Tú no puedes darles a entender como que, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en convertirme al mormonismo, ¿no? Darle esa impresión, por así decirlo. Es como que, no. Yo digo, mira, quizá 2 semanas para poder simplemente comparar mis posturas bíblicas con las tuyas, ¿no? Y quizás esa persona va a saber si sí o si no también, ¿no? Pero otra vez, cada persona tiene que decidir por sí mismo, pero ejercita tu sabiduría. No, esos son excelentes consejos. Ellos vienen en parejas, y creo que también es sabio que si vas a decidir prepararte y recibirlos en tu casa, que no lo hagas solo. Y también ser sincero, porque sí, a veces yo hice eso una vez. Les dije, no, sí, vengan, quiero aprender. Y no es cierto, yo lo que quería era ganarlos para Cristo. Y bueno, también tiene que ver con la actitud, ¿no? Si nada más quieres pelearte y demostrar que sabes más y que el cristianismo es la postura mejor, ya está mal tu corazón. No tiene que ser porque quieres que vengan a la verdad, sabiendo que lo más probable es que no va a pasar. Y si eres sincero, te va a ayudar aún más. El tiempo del estudio se va a volver más repartido 50-50. O sea, si lo que estás diciendo es como que no, yo quiero escucharle, va a ser difícil que tú hables del evangelio. Pero si tú dices, no, yo tengo mis posturas bíblicas. Ahora, si ustedes quieren conversar y tener un diálogo acerca de nuestra perspectiva, genial, vamos a sentarnos. Y ahí podemos tener más o menos 50% de tiempo en el que yo puedo compartir el evangelio, él puede compartir las cosas suyas, yo puedo responderle, pero yo voy a poder tener más libertad para expresarme sin tener que crear toda una actuación, ¿no? Claro. Simplemente eso es lo que yo creo, esa es la verdad, esas son las razones bíblicas. ¿Y qué tú piensas o cómo tú respondes ante este versículo, por ejemplo? Y sí, quizá para comentar de algunas experiencias de las cuales yo aprendí cuando la primera vez que hablé con testigos de Jehová. Yo creo que les hablaba con la verdad, pero la verdad sin un espíritu de mansedumbre, sin un espíritu de amor. Y eso está mal. Nosotros no queremos evangelizar en la carne. Claro. Nosotros queremos evangelizar en el espíritu y de verdad poder depender del espíritu de Dios para hacer la obra que solamente Él puede hacer, de hacer renacer a esas personas. Solamente Dios lo puede hacer, no mis argumentos. Aunque sí Dios use el poder de la predicación de la palabra, ¿verdad? Poder de la predicación del evangelio. Pero queremos hacerlo en espíritu. Entonces, oren primero. Sí. Y háganlo en el espíritu. Yo recuerdo una de las cosas que yo claramente le dije a esta persona que llegó a mi casa. No sé si era testigo de Jehová o mormón, la verdad no sé. Pero yo le dije, mira, solamente quiero decirte que para mí esto es algo extremadamente importante. El saber quién es Jesús, el saber quién es Dios y cuál es el verdadero evangelio es lo más importante que tú
o yo podamos conocer. Por lo tanto, tú tienes una responsabilidad ante Dios de reprenderme a mí si yo estoy predicando un evangelio falso, porque yo sería un falso maestro. Y tú deberías sentir el peso de la responsabilidad de parte de Dios, de reprenderme y decirme que es de condenar lo que yo estoy haciendo como falso maestro, enseñando a personas un falso evangelio. Pero si yo no estoy enseñando un falso evangelio y no soy de condenar, sino que tú estás enseñando un falso evangelio porque estamos contradiciéndonos en quién es Jesús, entonces yo tengo la responsabilidad de decirte que debes arrepentirte por lo que estás haciendo, porque estás desviando del verdadero evangelio a muchas personas. Entonces, otra vez, ese tipo de intercambio ya nos ayuda a pensar a los dos en que no es si yo soy más amoroso que tú, no es si yo soy más inteligente que tú, es cuál es la verdad, y estamos ante Dios los dos. Y ante Dios vamos a ver su palabra, o ante Dios vamos a tener esta conversación. Pero ante Dios, los dos no somos nada, y lo único que importa es cuál es la verdad, ¿no? Sí, muy cierto y muy bueno, porque regularmente ellos van a decir, no, pero al fin del día los dos creemos en Dios y eso. Y a mí me toca decirles, no es cierto, ¿no? Como dice Will, con mansedumbre y amor, pero decirles, no es cierto, y hacerlo para ganarlos para Cristo. Así que, como dijiste, Will, no solo para ganar los falsos maestros, sino para nuestros familiares, mejor ganarlos para Cristo que ganar un argumento, y que al final del día digan, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con él, con Will, con Luis, con Kevin, pero ¿sabes qué? Son muy amables en cómo presentan el evangelio. A que digan, eso se creen que se la saben todo, ¿no? Son bien arrogantes y bien fanfarrones. Bueno, excelente la carta de segunda de Juan, qué bueno. Si es solo un capítulo, como dijo el pastor, hermanos, léanla, les va a bendecir mucho. Y bueno, la próxima semana vamos a estar estudiando tercera de Juan y terminamos esta serie de las 3 cartas de Juan. Y el domingo vamos a estar aquí en la iglesia, en el santuario, todos los hermanos reunidos con las precauciones que el Estado nos ha recomendado. Pero nos vemos aquí 2 en punto de la tarde para adorar al Señor juntos en Highview en español. Así que muchas gracias, hermano Will. Qué bueno tenerte de vuelta. Gracias, pastor. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde para el estudio bíblico. Bendiciones.